Era mi premio, mi momento. 35 años salvando vidas. Y ella lo destruyó todo con solo 4 fotografías. Doña Matilde Acevedo, 55 años, observó por última vez el rostro que le devolvía el espejo. Ojos hinchados que habían llorado un océano. Mejillas hundidas por noches sin dormir. El vestido carmesí, que había costado 3 meses de ahorro, colgaba de su cuerpo como una bandera de guerra. Las manos le temblaban mientras guardaba las 4 fotografías en el bolso dorado. Imágenes que quemaban como brasas entre sus dedos. La prueba, la liberación, la venganza que nadie esperaba. Matilde, maldita sea, vas a hacerme llegar tarde a mi propia ceremonia. El rugido de don Ernesto Valverde, 60 años, eminencia de la cirugía cardiovascular, hizo temblar las paredes de aquella casa que una vez llamó hogar. La casa donde había entregado 30 años de su vida a un hombre que ahora la miraba como a una sirvienta molesta. 4 meses atrás, todo cambió. La reunión de exalumnos de la Facultad de Medicina. Soledad Montero apareció con su cabello teñido, sus joyas ostentosas y su risa perfectamente calculada. La exnovia que lo había abandonado por un empresario rico 40 años atrás. Ahora viuda, ahora rica, ahora libre para recuperar al amor de su juventud. La primera noche que Ernesto llegó tarde, Matilde preparó su cena favorita y esperó hasta la madrugada. Él entró tambaleándose, con el perfume de otra mujer impregnado en su cuello. «Estuve con Soledad», anunció sin remordimiento. «Es increíble, Matilde. Sigue siendo la misma mujer fascinante». Las semanas siguientes fueron un descenso al infierno. Llamadas a escondidas, mensajes que ocultaba, salidas inexplicables. Y luego, las comparaciones crueles que comenzaron a filtrarse como veneno en cada conversación. «¿Sabes la diferencia entre tú y Soledad?», le dijo una noche durante la cena con los Mendoza, sus amigos de toda la vida. «Ella sabe apreciar el arte. Tú solo sabes apreciar las rebajas del supermercado». Los Mendoza bajaron la mirada, incómodos. Matilde tragó la humillación junto con el vino. Pero lo peor llegó hace 7 días, la tarde en que encontró los pasajes. 2 boletos a Venecia, a nombre de Ernesto Valverde y Soledad Montero. «¿Me vas a abandonar?», preguntó con un hilo de voz, mostrándole los pasajes. El rostro de Ernesto se transformó. La máscara del médico respetable cayó para revelar al monstruo que había crecido dentro de él. «Revisaste mis cosas. Eres patética». Avanzó hacia ella como un depredador. «¿Quieres saber la verdad? Sí. Voy a dejar esta vida mediocre. Voy a estar con una verdadera mujer». La acorraló contra la pared, su rostro tan cerca que Matilde podía contar las venas palpitantes en su frente, la saliva salpicando su cara con cada palabra. «Soledad es 10 veces la mujer que tú nunca fuiste. Desperdicié 30 años de mi vida contigo. 30 años. Fue entonces cuando Matilde comenzó a investigar, a preguntar, a indagar en la vida del admirable doctor Valverde. Y lo que descubrió estaba ahora guardado en su bolso, en forma de 4 fotografías. Esta noche, ante 200 invitados, ante la crema y nata de la sociedad médica, ante la propia Soledad Montero, la verdad saldría a la luz. «Matilde, el chofer está esperando». «Ya voy, Ernesto», respondió con una calma que helaba la sangre. «Esta noche es tu gran momento. No me la perdería por nada del mundo». El salón resplandecía con luces doradas. 200 personas vestidas de gala, copas de champán en mano, conversaciones elevadas sobre avances médicos. En el centro, como un rey en su corte, don Ernesto Valverde recibía felicitaciones anticipadas por el premio a su trayectoria. Matilde entró sola. Ernesto había insistido en llegar antes para supervisar los detalles. La verdad era otra. Soledad Montero lo esperaba en la entrada, deslumbrante con un vestido azul zafiro y diamantes en su cuello que brillaban tanto como su sonrisa calculadora. «Matilde, querida, qué gusto verte». La falsedad en la voz de Soledad era tan evidente como el desprecio en sus ojos. «Ernesto debe estar tan orgulloso de compartir este momento contigo». «Lo está», respondió Matilde con una sonrisa enigmática. «Esta noche será inolvidable para todos». Desde su mesa, observaba cómo Ernesto y Soledad compartían risas cómplices. La mano de él sobre la de ella,
susurros al oído, pequeños gestos que nadie parecía notar, excepto Matilde, que había aprendido a detectar cada infidelidad durante estos meses de humillación. ¿Has visto cómo la mira? La voz sobresaltó a Matilde. A su lado se había sentado doña Mercedes Gutiérrez, esposa del director del hospital. Es vergonzoso. Más vergonzoso será lo que todos descubrirán esta noche, murmuró Matilde, apretando su bolso. El evento avanzaba. Discursos, aplausos, reconocimientos. Matilde apenas escuchaba. Su mente repasaba cada detalle de su plan. Las 4 fotografías, el momento exacto para levantarse, las palabras precisas. Nunca imaginé que llegarías a esto, Ernesto, pensaba mientras lo veía besar la mejilla de Soledad sin disimulo alguno. Recordó la llamada que había recibido hace 3 días, un número desconocido, una voz quebrada. Señora Valverde, me llamo Isabel Contreras. Fui enfermera en el Hospital Central hace 15 años. Necesito hablarle sobre su esposo. La reunión en aquella cafetería apartada. El llanto de Isabel. La confesión. Las pruebas. Las fotografías. El doctor Valverde no es quien todos creen. Falsificó resultados de sus investigaciones. Pacientes murieron. Yo tenía miedo, pero ya no puedo callar. Y luego, la última pieza del rompecabezas. La visita a doña Consuelo Vega, la primera esposa de Ernesto. Una mujer destrozada que vivía recluida en un pequeño apartamento, abandonada y silenciada con amenazas. No fui la única, le había dicho Consuelo con ojos vacíos. Hubo otras mujeres. Las golpeaba cuando nadie veía. A mí me rompió 3 costillas. Dijo que si hablaba, destruiría mi vida. La voz del presentador interrumpió sus pensamientos. Y ahora, el momento que todos esperábamos. Para entregar el premio a la excelencia médica, recibamos al doctor Ernesto Valverde. Los aplausos retumbaron. Ernesto se levantó, radiante. Besó a Soledad en los labios sin importarle que Matilde, o cualquiera, pudiera verlo. Mientras caminaba hacia el estrado, Matilde abrió su bolso. Las 4 fotografías estaban listas. La verdad, a punto de ser revelada. Ernesto subió al podio con la arrogancia de un dios. La ovación fue ensordecedora. Matilde observaba cada movimiento mientras sus dedos acariciaban el borde de las fotografías dentro de su bolso. Es un honor estar aquí esta noche, comenzó Ernesto, con aquella voz cultivada para inspirar confianza. 35 años dedicados a la medicina, a salvar vidas. Matilde se levantó silenciosamente. Una fuerza desconocida guiaba sus pasos. Ya no sentía miedo, solo una extraña calma. Quiero agradecer a mis colegas, a mis pacientes por su confianza. Se detuvo en la primera fila. Nadie parecía notar su presencia, todos hipnotizados por el gran doctor. Y, por supuesto, a mi familia. Fue entonces cuando Soledad, desde su asiento privilegiado, notó a Matilde. Sus ojos se encontraron. Por primera vez, la amante mostró preocupación. Doctor Valverde, interrumpió el presentador. Antes de continuar, hay alguien que desea añadir algo a su presentación. Un silencio sepulcral. Todas las miradas convergieron en Matilde, quien avanzaba hacia el escenario con pasos decididos. ¿Matilde? La sorpresa en el rostro de Ernesto pronto se transformó en furia contenida. Este no es el momento ni el lugar. Al contrario, Ernesto. Su voz, amplificada por el micrófono que el presentador, confundido, le había cedido. Es exactamente el momento y el lugar. Matilde sacó la primera fotografía. El respetado doctor Valverde falsificó los resultados de su investigación sobre válvulas cardíacas. Mostró la imagen, documentos alterados, firmados por él. 12 pacientes murieron por este fraude. Murmullos de asombro. Ernesto palideció. «Eso es una calumnia», gritó, intentando arrebatarle el micrófono. Matilde reveló la segunda fotografía. Ernesto recibiendo un maletín de un conocido empresario farmacéutico. Sobornos para recetar medicamentos experimentales. 3 millones en cuentas offshore. La tercera fotografía. Un informe policial con la denuncia de Consuelo Vega, su primera esposa. Violencia doméstica. 3 costillas rotas. Amenazas de muerte que la obligaron a retirar la denuncia y vivir escondida. El rostro de Ernesto era una máscara de terror. La sala entera contenía la respiración. Y esta última,
Matilde mostró la cuarta fotografía, un ultrasonido. El hijo que perdí hace 20 años. No fue un accidente como todos creyeron, fue porque me empujó por las escaleras cuando descubrí su primera infidelidad. El micrófono cayó de las manos temblorosas de Ernesto. El sonido retumbó en el silencio absoluto. Yo callé, por amor, por miedo, por vergüenza. Matilde miraba directamente a los ojos de su marido, pero ya no más. Uno a uno, los asistentes comenzaron a levantarse y dar la espalda a Ernesto. Primero el director del hospital, luego sus colegas más cercanos. Incluso Soledad Montero, que recogía su bolso para escapar discretamente. «Matilde, por favor», suplicó Ernesto, su voz apenas audible. «Adiós, Ernesto». Y con esas palabras, Matilde abandonó el escenario, dejando tras de sí a un hombre destruido por sus propias acciones. Los días siguientes a la ceremonia transcurrieron como un sueño febril para Matilde. La noticia se propagó como fuego por los círculos médicos. El prestigioso cirujano desenmascarado por su propia esposa. Los titulares se multiplicaban. Las investigaciones comenzaron. Matilde cambió las cerraduras de la casa. Desconectó el teléfono fijo. Solo conservó su celular, donde se acumulaban mensajes de apoyo de personas que nunca imaginó. «Señora Valverde, soy Claudia Morales». La voz al otro lado sonaba nerviosa. «Fui paciente de su esposo. La válvula que me implantó casi me cuesta la vida. Gracias por su valentía». Mensajes similares llegaban a diario. Expacientes, familiares de víctimas, enfermeras que habían presenciado negligencias y nunca se atrevieron a hablar. Una mañana, mientras Matilde desayunaba sola en la terraza, disfrutando el silencio que durante tantos años se le había negado, sonó el timbre. Doña Matilde, era Isabel Contreras, la enfermera que le había entregado las pruebas. «Vengo a agradecerle y a traerle esto». Le extendió un sobre grueso. Dentro, más documentos, más testimonios, más pruebas de los crímenes de Ernesto. «El Colegio de Médicos ha iniciado una investigación formal», explicó Isabel. «Necesitarán su testimonio». Matilde dudó. Enfrentar a Ernesto de nuevo, revivir 30 años de humillaciones. «No tiene que hacerlo sola», añadió Isabel, como leyendo sus pensamientos. «Somos muchas las que estamos con usted». Esa tarde, Matilde recibió otra visita inesperada. Consuelo Vega, la primera esposa de Ernesto, una mujer que había vivido escondida durante años. «Pensé que moriría sin ver justicia», dijo Consuelo, sus manos arrugadas temblando al sostener la taza de té. «Gracias a usted, puedo finalmente respirar». Las dos mujeres compartieron historias. El mismo patrón de encanto inicial, control gradual, violencia encubierta, amenazas. «¿Ha sabido algo de él?», preguntó Consuelo. «Está hospedado en un hotel. Su reputación destruida. La policía lo interrogó ayer». Lo que Matilde no mencionó fue la llamada de Ernesto a medianoche. Su voz, antes autoritaria, ahora quebrada. «Matilde, lo perdí todo. Mi carrera, mi prestigio. Incluso Soledad me abandonó cuando supo la verdad. Por favor, necesito volver a casa. Ya no es tu casa, Ernesto. Y yo ya no soy la mujer que podías manipular». Las semanas pasaron. Matilde declaró ante la Junta Médica. Cada palabra era una piedra que quitaba de su espalda. Cada revelación, un paso hacia su libertad. Una tarde, mientras ordenaba el estudio de Ernesto, preparándolo para la mudanza definitiva, encontró un álbum de fotos olvidado. Imágenes de sus primeros años juntos. Un joven Ernesto, sonriente, aparentemente enamorado. Una joven Matilde, radiante, confiada. «¿En qué momento cambiamos tanto?», se preguntó, pasando las páginas amarillentas. No había respuesta. Solo la certeza de que, a sus 55 años, Matilde Acevedo finalmente estaba aprendiendo a vivir por y para sí misma. 3 meses después, la sala de audiencias estaba repleta. El juicio contra Ernesto Valverde había comenzado. Falsificación de resultados médicos, negligencia, sobornos, cargos que podrían enviarlo a prisión por décadas. En primera fila, un muro de solidaridad. Isabel, Consuelo y otras mujeres que habían sufrido a manos de Ernesto, todas apoyando a Matilde. Cuando Ernesto entró escoltado, apenas era reconocible. Demacrado, con ojeras profundas y un traje que le quedaba grande.
Sus miradas se cruzaron un instante. Matilde no sintió odio ni compasión, solo paz. La testigo principal, doña Matilde Acevedo de Valverde, anunció el juez. Al subir al estrado, Matilde vio a Soledad Montero deslizándose por la puerta trasera, viniendo a presenciar la caída de quien le había prometido tanto. «Señora Valverde», comenzó el fiscal, ¿puede describir los eventos que la llevaron a descubrir las actividades de su esposo? Matilde habló con firmeza. Las fotografías, ahora proyectadas en una pantalla para que todos vieran la verdad. A mitad de su testimonio, Ernesto se levantó abruptamente. «Es suficiente. Todo es verdad». Su voz quebrada resonó en la sala. «Falsifiqué datos, acepté sobornos, lastimé a quienes debía proteger». Los abogados intentaban callarlo, pero él continuó, mirando directamente a Matilde. «La peor de mis víctimas fue mi propia esposa. La humillé, la maltraté, y ahora lo he perdido todo». La sala quedó en silencio mientras Ernesto era retirado. Su confesión espontánea sellaba su destino. Al salir de la corte, rodeada por sus nuevas aliadas, Matilde sintió el peso del mundo abandonar sus hombros. «¿Qué hará ahora?», preguntó Isabel tomando su mano. Matilde miró al cielo despejado. Por primera vez en décadas, su futuro le pertenecía. «Vivir», respondió con una sonrisa. «Simplemente vivir». A lo lejos, observó a Soledad subiendo sola a un taxi, llevando consigo el peso de su propia complicidad. El karma había completado su ciclo perfecto. Un año después, Matilde contemplaba el atardecer desde la terraza de su nuevo apartamento. Un espacio pequeño pero luminoso, decorado únicamente con objetos que le traían alegría. Nada quedaba de la mansión que compartió con Ernesto, vendida para compensar a las víctimas de sus negligencias médicas. La sentencia había sido ejemplar: 15 años de prisión. El Colegio de Médicos revocó su licencia de forma permanente. Las investigaciones revelaron más víctimas de las que cualquiera hubiera imaginado. El teléfono de Matilde sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Lista para la inauguración?», era la voz de Isabel. «Completamente. Paso por ti en media hora». Matilde se miró al espejo. A sus 56 años, su rostro reflejaba una serenidad que nunca tuvo durante su matrimonio. El cabello, ahora sin tintes, mostraba canas que ella lucía con orgullo, cicatrices de supervivencia. La Fundación Nuevo Amanecer abría sus puertas esa noche, un centro de apoyo para mujeres víctimas de violencia doméstica, financiado con parte del dinero de la venta de la casa y donaciones de quienes se conmovieron con su historia. Al llegar, Consuelo la esperaba en la entrada. Las dos exesposas de Ernesto se habían convertido en aliadas inseparables. «Jamás pensé que estaríamos aquí», confesó Consuelo. «Ni yo», admitió Matilde, abrazándola. Durante la ceremonia de inauguración, Matilde observó a las mujeres reunidas, algunas aún con miedo en los ojos, otras comenzando a reconstruir sus vidas, todas buscando lo que ella finalmente había encontrado: libertad. «Nuestras cicatrices no definen quiénes somos», dijo al micrófono, «sino lo que hacemos con ellas». Esa noche, al regresar a casa, encontró un sobre sin remitente. Dentro, una nota breve: «Matilde, desde mi celda veo lo que has construido con los escombros que dejé. No pido perdón, solo quiero que sepas que tenías razón. Tú siempre fuiste la fuerte. Ernesto». Matilde dobló la nota y la guardó en un cajón. No sentía rencor ni nostalgia, solo la certeza de haber encontrado su propósito. El karma había actuado con perfecta justicia. Quien escupió desprecio ahora vivía en vergüenza, y quien sufrió humillación ahora inspiraba a otros. Matilde apagó las luces y se durmió en paz, dueña al fin de su propia historia. 5 años después, la sala de conferencias estaba repleta. Mujeres de todas las edades esperaban con expectación. En la pantalla, el título del libro: 4 fotografías, mi camino hacia la libertad. Matilde Acevedo, ahora de 61 años, subió al podio con la elegancia y seguridad de quien ha recorrido el infierno y ha regresado para contarlo. Su cabello completamente plateado enmarcaba un rostro sereno que irradiaba fortaleza. «Gracias por acompañarme en este día tan especial», comenzó. «Cuando decidí escribir este libro, muchos me preguntaron por qué revivir un pasado doloroso. Mi respuesta fue simple: porque nuestras historias salvan vidas. Entre el público,
Rostros conocidos. Isabel, ahora directora de enfermería. Consuelo, voluntaria incansable en la fundación. Y docenas de mujeres que habían encontrado refugio y esperanza en el centro que Matilde dirigía. Ernesto Valverde falleció hace 6 meses en prisión. Continuó Matilde con voz firme. Algunos esperaban que yo sintiera algo. Vindición, tristeza, alivio. Pero la verdad es que hace mucho tiempo que mi vida dejó de girar en torno a él. Un murmullo de admiración recorrió la sala. Las 4 fotografías que revelaron su verdad no eran sobre venganza, eran sobre justicia, sobre verdad, sobre decir basta cuando el mundo espera que sigas callada. Matilde pasó las páginas de su libro, deteniéndose en la fotografía central. Ella rodeada de mujeres sonrientes en la inauguración del tercer centro de apoyo. El karma no es venganza, es equilibrio. Es la vida enseñándonos que cada acción tiene consecuencias. Ernesto construyó su propia prisión mucho antes de que un juez dictara sentencia. Al terminar la presentación, una joven se acercó tímidamente. Señora Matilde, su historia salvó mi vida. Estaba con un hombre que me trataba como Ernesto a usted. Después de escucharla en la radio, encontré la fuerza para irme. Matilde la abrazó con ternura. Este era el verdadero propósito de su dolor, transformarlo en luz para otras. Esa noche, en la soledad de su hogar, Matilde contempló las estrellas desde su terraza. La vida le había enseñado que incluso en la noche más oscura, la luz encuentra su camino. Y ella, que una vez fue silenciada, ahora era la voz de muchas. La dignidad que Ernesto intentó arrebatarle se había convertido en su legado más poderoso. El karma había completado su ciclo perfecto.